Hola mis queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a tener un estudio bíblico. Hoy es jueves 18 de febrero y vamos a continuar estudiando el libro de Apocalipsis. Así que si tienes tu Biblia preparada, pues vamos a ir abriéndolas, las Biblias en Apocalipsis, capítulo 10. Hoy vamos a entrar ya al capítulo 11 y el tema de este capítulo es los dos testigos. Así que bueno, pues vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que Él sea quien nos dirija. Confiamos en el Espíritu Santo este tiempo para que todo lo que estudiemos, todo lo que hablemos, venga de parte del Señor, sea algo que Él nos esté guiando, nos esté dirigiendo. Y más aún cuando estudiamos libros como Apocalipsis, que son un poco más complejos, más complicados, porque son cosas futuras y para nada estaba claro lo que Juan vio y para tratar de describirnos, ¿no? Entonces vamos a hacer una oración, le pedimos al Señor su dirección y comenzamos. Estamos agradecidos, Señor, nuevamente de poder reunirnos alrededor de tu palabra. Te damos las gracias y te pedimos tu dirección. Guíanos, Señor, que todo lo que hablemos en esta tarde venga de ti, sea la verdad de tu palabra, sea lo que necesitamos escuchar como iglesia y también personalmente cada uno, que tu palabra pueda hablarnos y podamos recibir ese alimento espiritual que cada día necesitamos. Tú estás haciendo una obra en nuestra vida y nos estás usando para la obra que tiene que ver con la extensión de tu reino, del Evangelio hasta lo último de la tierra. Queremos ser la iglesia verdadera, auténtica, que busca tus cosas por encima de todo lo demás. Bendice a mis hermanos y dales sabiduría para entender y dame sabiduría para poder explicar todo lo que tú quieras que hablemos en este momento. Gracias, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bienvenidos a todos, queridos hermanos. En el chat en directo ha escrito Benito, buenas noches. Germán también, bendiciones. Miriam también ha escrito buenas noches. Juan Bermudo, hola Juan. Walter, buenas noches. Walter, María Lisa, buenas noches. Paco, Rosario, Tamara, buenas noches. José Luis, buenas noches. Y ahí veo que hay más hermanos que se están conectando. Así que seguramente alguien más escribirá y otros que no escriben, pero están ya ahí preparados. Si tienes tu Biblia, no sé si usas cuaderno para tomar apuntes, estamos haciendo un estudio. Eso sería lo apropiado, pero yo entiendo que algunos hermanos no podéis porque estáis escuchando mientras hacéis actividades, otras cosas. Vamos a Apocalipsis, hemos terminado el capítulo 10, cuando Juan dice: y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Hablamos de eso el otro día. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y sin duda esta profecía de Juan se ha cumplido. Ha llegado a muchos pueblos, lenguas, naciones y reyes. Hasta el día de hoy, casi 2000 años, este libro ha estado extendiéndose a través de todos aquellos que buscan la verdad y ponen su esperanza y sus ojos puestos en lo que vendrá. Apocalipsis es el libro que revela lo que ocurrirá, es nuestra esperanza, es saber que el Señor cumple con sus promesas y que un día estaremos con el Señor. Decíamos que en este caso Juan es figura de la Iglesia, es tipo de la Iglesia, porque es quien está recibiendo esta revelación, la está comiendo, y a veces la obra de Dios es dulce en la boca, pero también en nuestro cuerpo, en nuestra carne es amargo cuando tenemos que enfrentar tantas tribulaciones, tantos sufrimientos, tantas situaciones difíciles. Vamos a leer en el capítulo 11, vamos a comenzar, digamos, una nueva parte. Seguimos todavía dentro del primer bloque de la división de Apocalipsis,
Bienvenida Miriam, bienvenida Carmen, Ana Karina, Beatriz, Liliana, hermanos que han escrito en el chat en directo. Recuerda que dividimos Apocalipsis en una serie de bloques, divisiones naturales, según el tema. Teníamos una división que era capítulo 1, una descripción de Jesús, la introducción y la descripción de Jesús, capítulo 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias, y ahora con el capítulo 11 vamos a llegar al final del tercer bloque, que es el más extenso hasta ahora, del capítulo 4 hasta el 11, que lo titulamos el cielo, porque todo lo que Juan está describiendo es desde la perspectiva del cielo, ya que él fue llevado ahí, fue arrebatado, fue llevado al cielo. Del capítulo 12 al 16 lo titularemos la división La Tierra, porque volvemos otra vez al comienzo de esta historia, lo que comenzó en el capítulo 4 hasta el 11, ahora en el capítulo 12 hasta el 16 volvemos a hablar de lo mismo, solo que desde el punto de vista de la tierra, cómo todo lo que se vio desde los cielos, cómo se vivió en la tierra, qué efectos tuvo en la tierra. El capítulo 17 y 18 lo titularemos La Iglesia de Satanás, y ahí nos detendremos, pero ahora vamos a comenzar este capítulo 11, que nos habla de dos testigos. Vamos a leer versículo 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Una vara de medir. Le dieron a Juan una vara de medir. Una caña, en este tiempo de la Biblia, era un instrumento de medir, pero también tenía significado de juicio. Cuando nosotros hablamos de medir algo, puede ser así, utilizando esa medida estándar que tenían, la caña, la vara, o podía ser en un sentido espiritual. Voy a medir tu vida a ver cómo es. Podemos hablar así. Entonces eso lo entendemos y tiene que ver con un sentido espiritual. Cuando una propiedad es adquirida, tiene que haber una inspección e inventario para que lo que has comprado esté en regla. No sería la primera vez que alguien compra un terreno y cuando comprueba los planos y todo se da cuenta que el vecino metió su valla unos metros más adentro de tu propiedad. Entonces recuerda que aquí hemos dicho en diferentes ocasiones que Cristo está a punto de venir a tomar posesión de lo que le pertenece por derecho. Él ha pagado el precio para redimir los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Entonces, esta forma en la que ahora vemos que a Juan se le da esta vara de medir y se le dice, mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Nota, los que adoran en él. ¿Cómo vas a medir a los que adoran en él? Bueno, porque esto tiene un significado espiritual. Pero el patio que está fuera no lo midas, dice, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses en años, ¿cuánto tiempo es? A ver si tenemos a alguien rápido aquí de matemáticas que nos responda rápido. Son 3 años y medio. ¿Te suena, no? Los 3 años y medio nos van saliendo de vez en cuando por aquí. Entre Daniel y Apocalipsis tenemos aquella semana profética. Daniel vimos la profecía de las 70 semanas, 69 semanas ya tuvieron cumplimiento y nos quedó una semana descolgada que tendría cumplimiento en los tiempos del fin. Ahora en Apocalipsis también nos aparece por ahí esta semana profética, 7 años. Y parece que ahí está dividida en dos partes, 3 años y medio y 3 años y medio. ¿Por qué? Porque las cosas que ocurrirán quedan marcadas en ese tiempo, en 3 años y medio, 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio
Parece ser, por lo que interpretamos de todos los detalles que nos va dando Apocalipsis, lo que leemos en Daniel, en los profetas, parece que Israel no estará bajo el gobierno del anticristo. El anticristo como que respeta a Israel, se muestra con un rostro afable, crea paz en Israel con los pueblos que la rodean, y hay esa especie de respeto, pero todo es falso, todo es mentira, es una doble cara que Satanás está mostrando a través de la persona del anticristo. Un detalle importante que tenemos aquí es que habrá templo. Ahora no hay templo en Jerusalén. El templo fue destruido en el año 70 y desde entonces no se ha vuelto a reedificar. Y las profecías hablan de que antes de este momento, antes del fin, el templo se reedificaría otra vez. Y es muy curioso, porque en la historia ya el templo se reedificó 2 veces. Y en aquel tiempo era más difícil de edificar un templo que en las épocas posteriores y en la época reciente. El problema que tiene Israel es que en el lugar donde tiene que ir el templo, sería el tercer templo, hay una mezquita árabe y es una de las más importantes del mundo musulmán. Es la mezquita de la Roca, que si habéis estado en Israel, yo no, pero si no lo habéis visto en muchas fotografías o vídeos, es esa mezquita en la que se ve la ciudad vieja de Jerusalén y se ve ahí una mezquita con una cúpula así redondeada, dorada, grande. Bueno, pues en ese lugar donde está la mezquita de la Roca es donde tiene que ir el tercer templo. La parte de abajo, lo único que quedó del templo fue el muro que se conoce hoy en día como el Muro de los Lamentos. Ahí van el pueblo judío, los judíos que creen, los ortodoxos, van a este muro, meten ahí papelitos de oraciones entre las rendijas y seguramente habrás visto el gesto de estar allí delante del muro haciendo un movimiento así hacia adelante, hacia atrás. Eso es recitando las oraciones a Jehová, a Yahvé. Y es el Muro de los Lamentos porque para Israel es un lamento que no pueden tener su centro de culto, el centro de su vida espiritual, que es el templo. Pero es curioso que en todos estos años, en casi 2000 años, no hayan podido reedificar el templo. Y sin duda es porque la profecía se tiene que cumplir. Y el Señor en su palabra nos muestra eso, que la reconstrucción del tercer templo tendrá lugar en los últimos tiempos. Siempre ha sido un referente y yo he estado siempre muy atento a las noticias que tienen que ver con eso. Parece ser que los judíos tienen todo preparado para construir el templo en un momento determinado que tengan la oportunidad. De hecho, están esperando que ocurra algo para reedificar ese tercer templo. Me acuerdo una vez que Enrique Montenegro, que fue director del Seminario Bíblico de Fe, nos contó que en un viaje que él hizo a Israel, él estuvo en Israel de viaje, y el guía que hacía, el guía turístico, el que les explicaba las cosas en toda esta ciudad vieja de Jerusalén, era un oficial de las fuerzas israelíes que hablaba perfectamente español y les hizo de guía para explicarles todo. Y entonces cuando estaban por esta zona del Muro de los Lamentos, Enrique Montenegro dice que le comentó que le preguntó si sabía algo, si tenían intención y tal. Y entonces este oficial, así medio pues en confianza, le explicó que tienen unos almacenes, unas naves, con todas las piedras que se recuperaron y las nuevas, todo. Dice que están todos los materiales a punto para construir el templo. Dice, está todo numerado. Hay operarios que saben lo que tienen que hacer, hay todo un plan de construcción, dice, porque estamos esperando que ocurra algo. Puede ser algo natural, que haya un día un terremoto y la mezquita de las Rocas se derrumbe. Puede ser que una bomba por ahí perdida explote y la derrumbe, no sé. Dice, estamos esperando que pase algo.
Pero si en un momento determinado pasa algo y la mezquita se derrumba, en 3 días tenemos construido el templo. Así dice que le dijo este oficial. Y Enrique Montenegro dice que le dijo, es curioso que hayas dicho eso porque Jesús dijo en el Evangelio, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Estaba hablando de su propio cuerpo, estaba hablando de la resurrección. Él murió y a los 3 días resucitó. El cuerpo a veces es también sinónimo de templo. Nosotros somos ahora templos del Espíritu Santo. Pero sin duda la profecía a veces tiene ese doble cumplimiento. Y si es verdad lo que le dijo este oficial israelí, pues es curioso que tengan un plan de construir el templo en 3 días, tal como Jesús también dijo, ¿no? Él dijo, no quedará piedra sobre piedra en este lugar, y eso se cumplió. En el año 70 fue destruido por los romanos, por las legiones romanos, al frente el general Tito. Entonces, se sabe, hay noticias de que la mezquita de la roca por debajo está llena de túneles. Los judíos han estado por ahí, por los túneles, han estado buscando cosas. Una de las cosas que se supone que andan buscando es el arca de la alianza. Porque si se reedifica el templo, hace falta el arca de la alianza. Y a día de hoy no se sabe dónde está. No se sabe si la han encontrado ya y la mantienen en secreto, pero la verdad es que la gente públicamente no tenemos ni idea dónde está el Arca de la Alianza. Es uno de los objetos, más singulares de la historia. Se han hecho películas sobre eso, En busca del Arca perdida, de Indiana Jones, ¿no? Y claro, siempre ha desarrollado un sinfín de historias, de cosas que se cuentan, porque claro, cuando en la Escritura se nos explica el Arca de la Alianza, se ha dicho, en la actualidad se ha dicho que era una especie de arma secreta que usaba Israel para vencer a sus enemigos. Bueno, no creo que fuese ninguna arma secreta, solo que la misma presencia de Dios estaba en ese objeto, en ese lugar, y solo su presencia podía destruir a sus enemigos. Ahora bien, hoy en día el Arca de la Alianza, si lo encuentran, será un objeto precioso como un tesoro. Imagínate, poder ver el Arca de la Alianza, poderla tocar, pensar que ahí dentro estuvo una porción del maná, las tablas que Dios le dio a Moisés, los 10 mandamientos, y la vara de Aarón que floreció. Pensar que en ese objeto reposaba la misma gloria de Dios, que sobre esa tapa, el propiciatorio, durante años y años, durante siglos, se derramó la sangre de corderos que estaban tipificando, eran tipo de lo que un día Jesucristo haría. Impresionante, ¿no? Ver ese objeto. Es un objeto histórico, es tremendo. Pero a día de hoy no se sabe nada. Hay rumores, se decía que quizás se encontró y lo tienen los ortodoxos en Etiopía. Se ha dicho que quizás lo mantiene el ejército israelí, la encontró y lo mantienen en secreto. La verdad es que no se sabe. Todos son rumores y no se sabe nada de dónde está ese objeto. En la Biblia se le puede ir siguiendo el rastro hasta un momento determinado que desaparece y ya no está más. Evidentemente, como os decía, ese objeto ya no es como fue en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El velo era un grueso telón, una gruesa tela, y quedó rota, dejando abierto el lugar santísimo. Fue la manifestación de Dios de que ese lugar dejaba de tener el sentido que había tenido hasta ese momento. Ahora la Escritura dice que nosotros, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, somos los templos del Espíritu Santo. Entonces eso también es impresionante y a veces difícil de asimilar, de entender. Pero eso es lo que declara la Escritura y por fe lo creemos. Entonces habrá un templo. Ahí dice, mide el templo de Dios y el altar
y los que adoran en él. El patio que está afuera, no lo midas, déjalo. Aquí en esta enseñanza tenemos que entender eso, que hay algo figurado. ¿De qué es figura el templo de Jerusalén? Vamos a leer algunos textos. Vamos a ir a primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Primera de Corintios 3:16, vamos a leerlo. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Segunda de Corintios 6:16. Segunda de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿De qué es figura el templo de Jerusalén? De los creyentes, de nosotros. Todos nosotros formamos parte de ese templo vivo, de ahí, de lo que dice ahí ahora en Efesios, del cual Cristo es la piedra angular, la principal piedra sobre la que todo el edificio fue edificado. Y nosotros dice que estamos ahí edificando, somos parte de esa edificación. Y en particular cada uno de nosotros somos templos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando dice ahí, mide el templo de Dios y el altar ya ha aparecido anteriormente, el altar se refiere al altar del incienso, que ya dijimos son las oraciones de los santos. Entonces por eso decimos que todo esto tiene un lenguaje figurado. ¿Para qué medir el altar? Y los que adoran en él, ahí está. O sea, medir la espiritualidad, medir las oraciones, todo esto tiene un significado. Los que adoran en el altar, las oraciones de los santos, los que adoran son los santos, son los creyentes. Aquí no es una alusión a la Iglesia. ¿A quién se le da la caña para que mida? ¿A quién se le da la vara? A Juan, ¿verdad? Entonces dijimos que Juan es tipo o figura de la Iglesia. En este contexto dijimos, ¿cómo es que Juan, si está en la isla de Patmos, cómo es que está participando en estos eventos? Toma, come el libro, y lo comí, y fue dulce en mi boca, amargo en mi vientre, toma la vara, mide. ¿Por qué Juan entra a formar parte de este evento? Él solo tendría que ser un espectador, estar mirando para escribir y darnos testimonio al escribir este libro, pero él participa. ¿Por qué? Dijimos, porque él es figura o tipo de la Iglesia en este sentido. Aquí el templo es el pueblo judío. Aquí se está hablando del pueblo judío. La Iglesia también debe juzgar al pueblo judío. Eso es lo que dice la Escritura. Los creyentes, los santos, los que han creído a través de los tiempos juzgarán a las naciones, juzgarán a Israel también. Entonces, el Apocalipsis trata acerca de la Iglesia. En el Apocalipsis la Iglesia está en todas partes, lo hemos visto desde el principio.
en los seres vivientes, en los ancianos, en los ángeles, en los jinetes, en las multitudes de mensajeros que adoran a Dios. La Iglesia está en todas partes. Entonces, en Apocalipsis se hace referencia a Israel. Los que creyeron, 144.000, es una forma oficial de decir que una gran parte del pueblo de Israel van a reconocer su error y van a creer en Jesucristo. Recuerda, no por ser descendiente de Abraham uno es un verdadero hijo de Dios. No, es por fe, no es por dinastía, no es por linaje, es por creer de corazón. Entonces aquí mide el templo, mide el altar, mide los que adoran en él. Eso tiene que ver con el pueblo de Israel. ¿Y quién lo está midiendo? Juan. ¿Qué representa Juan? La Iglesia. La Iglesia aplicando ese juicio. Medir es eso. Cuando digo yo te voy a medir, o sea, es como voy a analizar tus frutos, voy a juzgar tus obras. Jeremías capítulo 30. Vamos leyendo textos a ver si podemos ir comprendiendo un poco más todo esto. Jeremías 30, versículo 5 al 7. Jeremías 30, del 5 al 7 vamos a leer. Dice: porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. El día de Jacob que se anunció, Jacob es Israel, recuerda. El día de Jacob, tiempo de angustia, tiempo de persecución como nunca antes la hubo. Hemos dicho durante los 3 años y medio, parece que la bestia, el anticristo, respetó a Israel. Se mostró con un rostro engañoso, mostrando que estaba de parte de Israel. Promovió una paz entre Israel y todos los pueblos y naciones árabes. Al principio de su reinado mundial, el anticristo se muestra como un pacifista, pero poco a poco se va descubriendo su verdadera naturaleza. Va asesinando a los que se le oponen, va imponiendo por la fuerza su autoridad si alguna nación se resiste y no está dispuesta a someterse. Y a los 3 años y medio está profetizado que vendría una persecución contra Israel como nunca antes la había habido en toda la historia. Y fíjate que Israel ha sido perseguido, ¿y de qué manera? A lo largo de la historia. Sin duda una de las mayores barbaries de la humanidad fue lo que el nazismo hizo contra el pueblo judío en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, lo que se conoce como el holocausto nazi contra los judíos, tiempo tremendo. Pero ha habido más momentos, los judíos han sido perseguidos y asesinados por todas partes. Aquí mismo, en este país, en España, se les persiguió muchísimo. ¿Por qué? Porque mira la visión tan absurda. Decían, es que los judíos mataron a Jesucristo. Por eso las naciones cristianas, de los reyes católicos y todos estos contextos, pues tenían que matar judíos, Pero fíjate lo absurdo, los judíos mataron a Jesucristo. ¿Y Jesús qué era? Era judío. Bueno, es la forma siempre absurda de los hombres de interpretar las cosas, ¿no? Y justificar algo que también estaba profetizado, esas persecuciones contra Israel, la causa de ese sufrimiento a través de los tiempos. La Biblia la explica de una forma muy sencilla. Me dejaron a mí fuentes de agua vivas. O sea, el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios. Dios les respetó su libre albedrío y los dejó a su suerte, y hasta el día de hoy están sufriendo el haber dejado
al Dios que les bendecía, que les protegía, que les cuidaba. Entonces, a los 3 años y medio, Satanás se va a manifestar como el anticristo se va a manifestar como lo que es Satanás, y va a obligar a los judíos a que le adoren también. Esa moratoria, ese aparente respeto hacia el pueblo judío va a llegar a su fin, y ahora el pueblo judío se van a ver en la obligación de también adorar a la bestia, a negar toda su fe, todo lo que ellos creen también como Israel, y volverse a la imagen de la bestia y a todo lo que representa. Jesús se refirió a esto también, lo podemos leer en Lucas capítulo 21, versículo 24. Lucas 21, 24 dice: «Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan». ¿Recuerdas lo que leímos en el libro de Daniel? Vamos a recordarlo, vamos a leer un versículo para recordar, porque leemos tantas cosas, decimos tantas cosas, ¿no?, que a veces en Daniel 9, 27, «Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador». El desolador es la bestia, el anticristo. Está hablando de que «y por otra semana confirmará el pacto, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda». ¿Notas cómo estos textos ahora están en armonía con lo que dijo Jesús, con lo que dice Apocalipsis? O sea, la semana profética son 7 años, a la mitad, a los 3 años y medio, que es donde estamos nosotros ahora en Apocalipsis, Satanás deja de permitirles al pueblo judío tener su libertad de culto, de fe, manifiesta realmente cuál es su verdadera naturaleza. No es ese pacificador que parecía. Ahora también trata de imponerles. Seguramente en el mundo ya son los únicos que quedan que no están adorando a Satanás y a la bestia. Entonces ahora les obliga y hace que cese, él dice, hemos leído, el sacrificio y la ofrenda. Por eso también creemos que está el templo. Por lo que dice Apocalipsis, por lo que dice Daniel, si hay sacrificio y hay ofrenda es que hay templo. Durante todos estos siglos en Israel no se han vuelto a hacer sacrificios ni se trajeron las ofrendas. Es sorprendente. Desde el año 70 hasta el 2021 en el que estamos, no ha vuelto a haber sacrificios en Israel, porque no hay templo. La ley decía que se tenía que hacer ahí en el templo. Si no hay templo, los judíos se reúnen en sinagogas para leer las escrituras, estudiarlas, pero lo que no pueden hacer es sacrificios si no hay templo. Es necesario todo lo que había en el templo, el altar que había en el atrio, el altar del holocausto, tenía que estar ahí, como decimos, el arca con la tapa, el propiciatorio para derramar la sangre una vez al año de los corderos. Entonces, cuando aquí se está hablando que en este último tiempo vuelve a haber sacrificios, la confirmación de que el templo de Jerusalén será reedificado. Si un día ves que se ponen a reedificar el templo, ya sabes dónde estamos. No sé si la iglesia será arrebatada antes de que se reedifique, porque parece ser que la edificación es cuestión de días, no van a necesitar mucho tiempo, pero si aún no es arrebatada la iglesia, si un día veis que en Israel se ponen a edificar el tercer templo, ya sabes lo que viene a continuación. Estamos a las puertas. Ya todas las señales indican que estamos por ahí. El Señor viene pronto. Y tenemos que estar velando, tenemos que estar preparados, porque no podemos ser sorprendidos como el resto del mundo, como ladrón en la noche. En Mateo 24 también Jesús
habla de esto, se refiere también a esto. Versículo 15 al 24, Mateo 24, que es ese capítulo en el que Jesús habló de las señales que anuncian ya el fin de los tiempos. Dice en Mateo 24, 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, Jesús hace referencia a lo que acabamos de leer ahora nosotros y lo usa para mostrarles también la señal que será justo para a punto de que Él va a venir con los que creen en Él a este mundo, a destruir a sus enemigos, y anuncia esa persecución que se vuelca contra Israel como nunca antes. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, escucha, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y le está hablando, recuerda, a Israel, la tribulación que viene contra Israel. A los 3 años y medio del gobierno único mundial, la bestia, el anticristo, cambia, prohíbe que los judíos sigan utilizando su templo y viene una persecución contra los judíos como no ha habido nunca antes en la historia. Sin duda el carácter del anticristo, ese carácter que se va a manifestar en este tiempo, sin duda ya ha estado en el mundo durante todas estas épocas. Estaba en Hitler, ese carácter de Satanás estaba en Hitler, para tratar de aniquilar a los judíos. Mataron a más de 6 millones de judíos en esos pocos años que duró el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, un poquito previo al comienzo de la guerra y durante la guerra. Pero no solo asesinarles sin más, es que lo que se hizo con el pueblo judío no tiene nombre. O sea, es algo tan difícil de entender cómo puede ser que haya seres humanos, naciones, que participen en esas cosas. Una cosa es decir, es que Hitler estaba loco, el tipo este se le fue la cabeza y... Sí, pero él solo no podía hacer lo que hizo. Tuvo el respaldo de millones. No todos los alemanes estuvieron de acuerdo. Dentro de la propia Alemania hubo intentos de asesinar a Hitler, de hacer un golpe de Estado y derrocarlo. O sea, cuando hablamos de esto no estamos juzgando a los alemanes, estamos juzgando el espíritu del nazismo, detrás del cual está Satanás. Ese afán de matar judíos es lo que a través de la historia siempre se vio. En la Biblia hay diferentes escenas, desde Herodes, que manda a matar a todos los niños para de esa forma eliminar a Jesucristo, a todas esas naciones que durante todo el Antiguo Testamento trataron de hacer guerra contra Israel y destruirlo. Babilonia, ya hablaremos de eso cuando lleguemos al capítulo 17 y 18. Babilonia con Nabucodonosor, que destruyó Israel y llevó cautivos a sus jóvenes hasta Babilonia. Y antes Egipto, que mandó matar todos los niños varones que nacían en Israel y sometió al pueblo a la esclavitud. Antes referíamos, en el contexto cristiano, algunos cristianos perseguían judíos y los mataban porque bajo la excusa de que estos son los que mataron a Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido un pueblo masacrado siempre a través de los tiempos y curiosamente siempre fue un pueblo que sobrevivió y que representó gran influencia en el mundo. Dentro del pueblo judío, de los israelitas, los descendientes de Abraham, en este pueblo siempre ha habido figuras destacadas, sobre todo en la economía, banqueros de renombre, hombres de negocios importantes. Siempre ha habido judíos que han destacado en las artes, en las ciencias, Albert Einstein, y bueno, siempre vas a encontrar que, mira, el actor este tan famoso, no sabía que era judío, mira, el director de cine este, Steven Spielberg, por ejemplo, es judío, ¿no? Y siempre hay ahí, siempre están por ahí en algún sitio. El pueblo judío, pese a ser un pueblo relativamente pequeño en comparación a todo el planeta Tierra. Entonces, bueno, Jesús dijo,
eso que va a haber una persecución como nunca antes la ha habido. Y dice versículo 22, estoy en Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces algunos si os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. De hecho, el anticristo, la bestia, se manifiesta como un Mesías, como el Salvador de este mundo. Y tiene un falso profeta, ya lo vamos a ver ahora cuando entremos del capítulo 12 en adelante, que veremos lo que está pasando en la tierra durante todos estos juicios que hemos visto. Ahí vamos a conocer más directamente al anticristo, al falso profeta. Hay una falsa trinidad ahí también, el dragón, la bestia y el falso profeta. Y este es el tiempo al que Cristo se refiere. No creáis cuando digan aquí está el Cristo, no los creáis. Vendrán falsos cristos y falsos profetas. A través de los tiempos ya han venido, por eso Cristo habló en plural, porque durante la historia han aparecido algunos diciendo yo soy el Cristo, y falsos profetas, pues imagínate. Y en este tiempo del fin, con grandes señales y prodigios, tratarán de engañar aún, si es posible, a los escogidos. Bien, se le da esta caña de medir a Juan y él tiene que medir, como hemos dicho. ¿Con qué medimos nosotros? Hermanos, cuando tú tienes que medir algo, ¿con qué mides? Dices, con el metro. Muy bien. Pero en sentido espiritual me refiero, ¿no? Claro, con el metro. Mira, yo aquí tengo uno. Cuando tenemos que medir algo, usamos el metro y medimos. No, pero me refiero espiritualmente. ¿Con qué medimos nosotros? Con la Escritura, con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la forma en la que nosotros podemos medir las cosas. De hecho, la Escritura es un conjunto de 66 libros a los que se le llama canon. Esa palabra canon es una palabra hebrea que se llama canep, que significa caña de medir. Curioso, ¿no? La Escritura, por lo tanto, tiene relación con eso, con la caña de medir. La Biblia habla de que la Iglesia tiene autoridad para medir, y también la Biblia habla de una regla de fe. La fe no es libre, cada uno que crea como quiera. No, nuestra fe está sujeta a una doctrina, a normas estrictas. Nadie se puede salir de ahí, ni un poquito aquí ni un poquito allá, porque no se puede. Tenemos que creer la única verdad, y la única verdad está en la Escritura. No hay otra verdad fuera de Cristo y de su palabra. En el profeta Ezequiel, capítulo 40, quiero mostrarte un texto relacionado con esto que estamos hablando. Ezequiel 40, podríamos leer un montón de versículos, pero te voy a mostrar solo alguno. Por ejemplo, el 3. Me llevó allí, y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo, Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel, y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos de a codo y palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña, y así continúa ahora todo el texto. Ezequiel es un libro excepcional,
y muy ligado a Apocalipsis, si te das cuenta. Hay un montón de cosas que salen en Apocalipsis que estaban ya escritas por Ezequiel. Ezequiel fue un hombre que vio cosas únicas, como Juan ahora. Ezequiel también fue llevado para tener estas visiones. Y ahora Ezequiel está viendo la escena de Apocalipsis. Está viendo a uno que tiene la caña en la mano. Es algo paradójico. O sea, algo que dices, pero ¿cómo lo interpreto yo esto? ¿Ezequiel estaba viendo a Juan con la caña de medir midiendo? Es realmente sorprendente, porque ni Ezequiel ni Juan realmente vivieron en el tiempo de lo que está pasando en Apocalipsis. A ellos solamente se les permitió tener la visión, pero a Ezequiel se le permitió para que todo lo que viese le trajese el mensaje al pueblo de Israel. Lo acabamos de leer. Cuéntales todo esto al pueblo. Y a Juan, para que se lo cuente a la iglesia en este tiempo moderno. Y bueno, para Dios no hay nada difícil. Lo que para nosotros no tiene sentido, Dios puede hacerlo que lo tenga. Entonces el templo, en todo este pasaje del capítulo 40 de Ezequiel, el templo es medido. La palabra templo es la palabra hebrea naos, que significa santuario, capilla. En el libro de Hechos aparece el templo. Por ejemplo, allí dice que Pedro y Juan fueron al templo a la hora de la oración y se encontraron con aquel cojo en la puerta. Cuando habla en Hechos del templo, la palabra templo, ahí en Hechos, es hierón, que significa lugar sagrado o el templo en su totalidad, con todos los recintos que tenía que ver en el templo. Cuando habla de ahí del patio de afuera, en Apocalipsis también lo hemos leído, pero no midas el patio de afuera porque es hollado por los gentiles. Se le dice a Juan, todo lo de afuera, menos el lugar santo, le dice, déjalo aparte, ha sido profanado, ha sido entregado a los gentiles, se ha cumplido el tiempo. En Lucas 21, 24, recuerda, lo hemos leído antes. ¿Qué dijimos antes? Lo leímos, ¿no? Antes sí. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto es un lenguaje en el contexto, hablando sobre Israel. El templo no podía ser ocupado por los gentiles, era un lugar santo, solo para los que creían, para el pueblo de Dios. Ahora los gentiles que hollan Jerusalén y menos el lugar santo son los hombres que sirven a la bestia, a Satanás, los que han sido marcados con el número de la bestia y que le han dado la espalda a sus dioses. 42 meses, 3 años y medio. ¿Alguien de los que estáis escuchando el estudio se os viene a la mente algún periodo en la Escritura que también duró 42 meses? Aquí en Apocalipsis, recuerda, estamos en el versículo 2, el capítulo 11, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Te suena algo en la Escritura que duró también 42 meses? A ver, vamos a Números capítulo 33. Números
43. Jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jordán. Han titulado aquí en Reina Valera este pasaje. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y de Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día, y así está todo el capítulo hasta el versículo 50, del versículo 1 al 50 de este capítulo 33. La suma de todas estas jornadas son 42 meses, 42 jornadas. Lo mismo que estamos viendo en el Apocalipsis, 3 años y medio. El tiempo que Israel estuvo vagando por el desierto desde que salieron de Egipto, dice, hasta que fueron, dice, estas son las jornadas de los hijos que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Y ahí se contaron estas jornadas. Bueno, interesante. Seguramente no es casualidad que fuesen 42 meses, 42 jornadas. Vuelvo a Apocalipsis, capítulo 11, porque ahora aparecen los dos testigos en escena, versículo 3 y 4. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestido de cilicio. ¿Cuántos son 1260 días? A ver quién lo sabe, mientras leo el versículo 4 también. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Aparecen dos testigos en escena que van a predicar, van a profetizar durante 1260 días. ¿Cuánto tiempo son 1260 días? Bueno, no sé si algunos están escribiendo, yo ya voy avanzando. 3 años y medio. O lo que es lo mismo, 42 meses. A ver, alguno por ahí, Beatriz dice 4 meses. Un mes tiene 30 días. 30, uno menos, uno más. 3 por 4, 12. Me salen 120 días. No, estamos diciendo 1260 días. 1260 días son 3 años y medio, o lo que es lo mismo, 42 meses. O sea, el tiempo que va a durar esa persecución atroz contra Israel, va a haber dos testigos que van a estar predicando todo ese tiempo. Recuerda que esta escena todavía Juan la está viendo desde el cielo. A partir del versículo 12, él va a ver desde la tierra y los dos testigos van a estar también por ahí. También va a haber algo de esto. El ángel con el librito está aún hablando con Juan. El ángel fuerte, Jesús, está hablando todavía con Juan, diciéndole lo que va a suceder en la tierra a partir de este momento, como resultado de la medición que va a hacer, de la medición que va a efectuar. Porque nota el lenguaje, dice, versículo 3, y daré a mis dos testigos. Todavía no han aparecido esos dos testigos. Juan está en los cielos y Jesús le está explicando lo que va a pasar ahora, a continuación. Y daré a mis dos testigos. Son enviados desde el cielo. Todos estos detalles son importantes que los vayamos enumerando para saber quiénes son estos dos testigos. Vamos a ir sumando detalles porque se ha interpretado mucho, se ha dicho mucho acerca de quién puede ser que sean estos dos testigos, pero para tener una hipótesis, una idea, una teoría de quiénes son los dos testigos, necesitamos tener un fundamento, no porque a mí se me ocurre así sin más, y todos estos detalles son necesarios.
Si yo para afirmar algo tengo que contradecir uno de estos detalles, entonces no vale. Son enviados desde el cielo y tendrán un poder especial. El poder especial de dar testimonio durante estos 3 años y medio, 1260 días, sin que la persecución que el anticristo está ejerciendo sobre los judíos les afecte a ellos, como ahora leeremos un poquito más ahí en el texto. Este es el tiempo de la persecución del anticristo. ¿Quiénes son los 2 testigos? Bueno, hablamos hace poco un poquito de eso en el libro de Hechos. Los martes estamos estudiando Hechos de los Apóstoles. Y me tomé unos minutos allí, un tiempo, porque cuando Jesús es alzado a los cielos, dice que se aparecieron 2 varones junto a los creyentes que les dijeron, no dice ángeles de Dios, dice varones. Se les aparecieron 2 varones a su lado y les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado al cielo, así volverá como fue tomado y tal. Y entonces ahí nos tomamos este tiempo. Carmen Reyes de acuerda, dice, son Moisés y Elías. Estuvimos viendo que a lo largo de la vida de Jesús hubo 2 testigos por ahí que aparecieron en diferentes momentos. Uno de ellos se nos da sus nombres, en el monte de la transfiguración. Allí dice que se transfiguró Jesús y apareció junto a él Moisés y Elías y los 3 hablaban. ¿De qué hablaban? Pues quizás de estos planes, de los tiempos futuros, de estas cosas que van a ocurrir. Sin duda Moisés y Elías son 2 personas escogidas especialmente por Dios para desempeñar papeles importantes en la época en que vivieron en la tierra y, de alguna manera, puede ser que tengan algo que hacer también en el futuro. En Mateo capítulo 17 vamos a leer algunos textos para averiguar cosas acerca de estos 2 testigos. Mateo 17, 11. Algunas cosas las vimos ese martes allí en el estudio de Hechos. Este pasaje lo leímos, el de la transfiguración. Mateo 17, 11, 10, 10 y 11 dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Así le preguntan. Y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá con ellos. Esto es después de haberse manifestado en el monte de la transfiguración. Ahí dice en el versículo 3, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahí hablaron. Y después en la conversación le preguntan los discípulos, porque el pueblo judío tenía en cuenta profecías acerca de Elías, ¿Elías vendrá primero? Y Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Detrás de esto puede haber mucha enseñanza. Tenemos prácticamente al 99,9%, por no decir el 100% seguro de que uno de los 2 testigos que aparecen ahora en Apocalipsis 11 es Elías. Digo casi seguro porque no dice su nombre allí. Ese es el 0,1 de duda que podríamos dejar. Pero parece totalmente obvio que uno lo tenemos prácticamente seguro, es Elías, el que tenemos ahí en escena. Además tenemos este texto que hemos leído, pero tenemos más textos. Tenemos un texto en Malaquías, capítulo 4. Malaquías 4 es el último libro del Antiguo Testamento y dice en el versículo 5 y 6, He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová
grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Estamos a las puertas. El otro día estábamos leyendo acerca de esto. Está a punto de ocurrir lo que estaba profetizado, el día del Señor. ¿Te acuerdas que lo estábamos estudiando? Pues ahí Malaquías profetizó que antes de ese día vendría Elías. O sea, todo eso concuerda, coincide con la interpretación de que uno de los dos testigos sea Elías. En Santiago, capítulo 5, versículo 17, dice Santiago: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Cuánto tiempo estuvo sin llover? Cuando Elías oró, 3 años y medio. Lo que es lo mismo, 42 meses, o lo que es igual, 1260 días. ¿Sabes lo que dice ahí, versículo 6 de Apocalipsis 11? Estos tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Cuánto durará su profecía? 3 años y medio, 1260 días, sin llover. Lo mismo que cuando Elías oró. ¿Te das cuenta que son tantos detalles? Por eso te decía, todos estos pequeños detalles son vitales para poder interpretar. Alguien dice, yo creo que es Enoc. Vale, yo pregunto, ¿y por qué crees que es Enoc? Bueno, porque también dice la Biblia que fue arrebatado sin ver muerte. Vale, y aparte de eso, ¿cómo situamos a Enoc en esta escena? No tenemos nada más. Solamente el detalle de que dice la Biblia que fue arrebatado sin ver muerte. Pero en cuanto a Moisés y Elías sí tenemos muchos detalles. Por eso decíamos, nuestra teoría la tenemos que fundamentar sobre algo, no solamente porque a mí se me ocurre, será este, será aquel. No, tenemos que tener una base. Y fíjate, Elías no tenemos prácticamente ninguna duda de que es uno de los dos testigos por todos estos detalles que estamos viendo aquí, ¿no? Cuando dice, daré a mis 2 testigos, ¿sabes algo muy curioso? Y es que en el griego, cuando dice Jesús, recuerda, Jesús le está hablando a Juan. Cristo, el que tiene el librito en la mano, es quien le está hablando a Juan, y el que le dijo, come el librito, toma la vara de medir, mide el templo, tal, y en ese momento le dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Es muy interesante que en el griego, cuando él le dice, daré a mis 2 testigos, esa expresión que Jesús le dice a Juan, lleva implícito el detalle como que Juan conoce a los 2 testigos. O sea, en la frase, en el griego, cuando Jesús le dice a Juan, y daré a mis 2 testigos, es como si le está diciendo a los que tú conoces. Le está hablando y daré a mis 2 testigos como a alguien que son conocidos de Juan. Bueno, eso tendría significado, porque Juan estaba en el monte de la transfiguración, cuando se apareció Moisés y Elías. Juan los conoció. Y si los 2 testigos fueron los 2 varones que se pusieron al lado de los creyentes cuando Jesús fue alzado a los cielos, pues Juan los conocía. Y si fueron los 2 varones que estaban en la tumba cuando la resurrección, dice que estaban, cuando las mujeres fueron, había 2 varones. Si son Moisés y Elías, pues eran conocidos de Juan. Son esos pequeños muy interesantes, detalles pequeños pero muy interesantes que nos aportan esa información vital para poder formular la idea de que uno de ellos, Elías, sin duda. En cuanto a Enoc, entonces, ¿qué hacemos con Enoc? Algunos dicen que puede ser Enoc junto a Elías en lugar de Moisés, ¿no? Porque los 2 fueron arrebatados y no vieron muerte.
Bueno, sí, ese puede ser un detalle, yo digo, pero si solo tenemos eso, pero es un buen detalle. Porque los dos testigos van a morir. O sea, para morir tienen que estar vivos, pero no vivos eternos. No sé si me explico. Aquí habrá una multitud de creyentes, todos los que han creído a través de los tiempos. En esa multitud estará el rey David, estará Abraham, estará Jacob, José, etcétera, etcétera. Pero ninguno de ellos podrá morir en ninguno de estos eventos. Estaremos nosotros y estaremos metidos en actividades que tendrán que ver con la redención de las cosas. Actividades que si las hiciésemos así en nuestro cuerpo ahora serían peligrosísimas. Pero como estaremos con cuerpos glorificados, tendremos ya nuestros cuerpos eternos, inmortales, evidentemente no habrá ningún peligro. Ningún santo resucitado o arrebatado morirá. Pero los dos testigos morirán. Al cabo de los 3 años y medio de estar predicando, profetizando, el anticristo recibirá el permiso, o sea, la mano de Dios se quitará de ellos para que los pueda matar y los matarán y morirán. Para morir tienen que estar vivos en un cuerpo mortal. Elías fue arrebatado sin ver muerte, por lo tanto, aunque haya vivido estos miles de años, para Dios no es problema alargarle la vida a un hombre durante los miles de años que haga falta, simplemente es cuestión de que Dios, experto en el genoma humano, en la información genética, Dios solamente la información genética de Elías desactiva ese gen que produce que envejezcamos y las células ya no se regeneran y terminamos muriendo. Está establecido a los hombres que mueran. Simplemente Dios le permite a Elías que siga viviendo todos esos años, todo ese tiempo, para que muera este tiempo. Está reservado para predicar 3 años y medio y al final de esos 3 años y medio que muera. El otro que sabemos que fue arrebatado sin ver muerte es Enoc. Sí, ese es un argumento. Pero no tenemos más detalles, no sabemos nada más de Enoc en la Biblia. En Hebreos 9 se habla, mira, vamos a leerlo. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Así te dejo esta referencia, porque yo lo cito versículos de memoria, pero a veces alguno pregunta, ¿y dónde está eso? Aquí. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos los hombres tienen que morir. Nadie se va a la eternidad habiendo sido arrebatado. Entonces, Enoc, ¿qué pasa con él? No sabemos nada, eso está en las manos de Dios. A lo mejor ya murió, fue arrebatado en su tiempo y después Dios lo envió para hacer algo. Anónimo, no nos cuenta la Biblia qué pasó. Las cosas ocultas, recuerda, le pertenecen a Dios, nosotros no sabemos. Pero tenemos un argumento para incluir el nombre de Moisés. Enoc solo tiene ese detalle y no tenemos nada más, por lo tanto yo descarto a Enoc. Elías lo tenemos casi seguro. ¿Y de Moisés qué tenemos? Bueno, tenemos el monte de la transfiguración, Mateo 17 del 1 al 3. Ahí dice el texto clarísimamente que se apareció Moisés y Elías y hablaban con Jesús. Eso no tiene ninguna duda. Ahora la pregunta o la cuestión es, si se apareció Moisés en el monte de la transfiguración, ¿cómo es posible que se apareciese? Porque la enseñanza bíblica es que cuando alguien muere, ya no vuelve a manifestarse en vida a ninguna persona viva. De hecho, no hay nadie en la Escritura. Los que murieron y se les vio otra vez es porque resucitaron. Y ya en su día volvieron a morir, como Lázaro, ¿no? 4 días muerto, resucitó. Cuando Cristo murió en la cruz, dice que algunos de los que habían muerto en los sepulcros se levantaron, resucitaron. Pero cuando les tocó, murieron otra vez. Se ha establecido que los hombres mueran una vez. La muerte ocurre una vez y
y después ya a esperar la resurrección para condenación o para salvación y nada más. Entonces, ¿cómo se pudo aparecer Moisés en el monte de la transfiguración al lado de Elías? Fíjate, me vuelvo allí a Mateo 17 para ver algún detalle. Los 3 primeros versículos los podemos recordar. 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y les resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Versículo 6. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron temor. ¿Y quién no? Estaban viendo algo realmente impresionante. Aquí en Apocalipsis 11, antes leímos hasta el versículo 3 y leímos después el 6 suelto, vamos a leer el 4, el 5 también. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Cuánto dura la profecía? 3 años y medio, como Elías. Y tienen poder, escucha bien ahora, esa primera parte, tienen poder para hacer que no llueva durante 3 años y medio, corresponde a Elías, pero esta segunda parte, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿A quién te recuerda eso? ¿De quién puede ser que esté hablando? ¿Quién hizo que el agua se convirtiese en sangre y trajo las plagas sobre la tierra de Egipto? Moisés. Pero si Moisés está muerto, tenemos un problema. Los muertos no se pueden aparecer a los vivos. Y menos interactuar y predicar y después volver a morir. No. Si Moisés murió y ahora está en escena es porque resucitó ya para vida eterna y no puede morir. Entonces, bueno, la muerte de Moisés nos genera misterios, que es la explicación que nos queda. Vamos a ir primero a Deuteronomio, capítulo 34. Deuteronomio 34, leeremos el versículo 5 y 6. Deuteronomio 34, 5 y 6. Dice así. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bel-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. La Biblia dice que Moisés murió y que fue sepultado, pero nos dice también la Escritura que nadie conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Y eso es muy curioso, muy significativo, porque todos los otros hombres importantes para el judaísmo fueron enterrados y el pueblo supo dónde fueron enterrados. Pero aquí ya se nos desprende una interrogación. ¿Por qué? En el caso de Moisés, que era el líder por excelencia para Israel, era sin duda el profeta de Israel, era quien los liberó de la esclavitud de Egipto, fue el hombre que les trajo la ley, que les guió por el desierto durante 40 años. Moisés lo fue todo para Israel. ¿Y por qué no saber el lugar de su sepultura? Algunos han dicho, bueno, para que Israel no lo convirtiese en un lugar de idolatría. Sí, ¿y de verdad? Pues sí, ya han hecho idolatría por todas partes. Han idolatrizado desde la serpiente de bronce a los Baales, al becerro de oro, a Asera y a todos los dioses que han pillado por ahí por delante. Realmente
¿Crees que Dios les oculta el lugar de su sepultura para que no se pongan allí a adorar ese lugar porque fue enterrado Moisés? La verdad es que Israel ha adorado siempre que ha querido a quien ha querido y ha hecho idolatría como ha querido. O sea, no es un problema el lugar donde entierran a Moisés en cuanto a eso. Quizás es otro motivo, porque tenemos en la carta de Judas ese detalle en el versículo 9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Para qué quería el arcángel Miguel el cuerpo de Moisés? La Biblia nos dice que cuando morimos, el cuerpo vuelve al polvo de donde salió y ya no sirve para nada más. Un día tendremos un cuerpo nuevo. O sea, el cuerpo de Moisés no servía para nada, para corromperse y hacerse polvo. No lo momificaron y lo embalsamaron para exhibirlo. No lo quería para eso Miguel. ¿Para qué quería Miguel el cuerpo de Moisés? Mira, orando y pensando sobre estos temas, el Señor a veces te pone en tu mente ideas. El caso tan conocido de Lázaro. ¿Cuántas veces murió Lázaro? Que sepamos nosotros, 2. Murió una vez, pero Jesús lo resucitó a los 4 días. No fue un problema que llevase 4 días muerto. Lo resucitó cuando Él quiso. De hecho, tardó los 4 días. Se demoró en el camino. El reproche de sus hermanas fue, si hubieses venido antes, nuestro hermano no habría muerto. ¿Y qué dijo Jesús? Esto ha sucedido para gloria de Dios, para dar testimonio. O sea, Jesús sabía lo que estaba pasando. Se demoró y en un momento dado le dice a los discípulos, vamos porque Lázaro duerme. Y ellos pensaron, si duerme es que se está recuperando, se está poniendo mejor. No, Jesús sabía que había muerto, no era un misterio para él. Entonces, si Lázaro murió 2 veces, Moisés también puede ser que muera 2 veces. ¿Entiendes? Murió cuando tocó, cuando cumplió su propósito, cuando terminó con su historia en la tierra. Y a partir de ahí, Moisés ya no tiene nada más que hacer hasta ese momento antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Y si no, ¿para qué quería el arcángel Miguel su cuerpo? ¿Por qué lo disputaba con Satanás? ¿Por qué lo quería Satanás? ¿Para qué? Algunos dicen para montar un santuario y crear un de esto de idolatría. Vale, dejad ya lo de la idolatría. Satanás no necesita el cuerpo de Moisés para montar un de esto de idolatría. Israel ha tenido idolatría por todas partes. No era necesario el cuerpo de Moisés para eso. Aquí el único argumento es este, que probablemente Moisés resucitó y igual que Elías ha vivido todos estos años con su cuerpo mortal, como le pasó a Lázaro. Él vivió, murió, resucitó a los 4 días y después volvió a morir cuando le tocó. A Moisés todavía no le ha tocado, ¿entiendes? Está reservado para un momento determinado. Recuerda ese detalle muy interesante que Jesús le dice a Juan, enviaré a mis 2 testigos. Y se lo dice de una forma como diciéndole a Juan que tú conoces. Antes ya hemos dicho que hay 2 testigos que aparecen en la vida de Jesús en diferentes ocasiones. Te voy a dejar los textos. Ya leímos algunos ahí cuando lo estudiamos en Hechos hace unos pocos días. Pero te dejo los textos por si alguien no, o igual no los leímos todos, no sé. Lucas 24, versículo 4 y 5. Lucas 24, 4 y 5 dice,
Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dice que se aparecieron dos varones. Algunos dicen eran ángeles de los cielos. Puede ser, yo no digo que no. Solo que la Biblia suele decir cuando son ángeles de los cielos. Y es interesante que aquí no dijo si les aparecieron dos ángeles de los cielos, dice dos varones. En Hechos capítulo 1 lo vimos, de ahí que salimos estudiando este tema, porque estábamos leyendo en Hechos 1, versículo 10 y 11, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bien, no estamos dando una idea descabellada, porque ya aparecieron en el monte de la transfiguración, y allí se nos dice su nombre, se apareció Moisés y Elías. Tenemos un fundamento muy sólido para decir que esos dos testigos que van apareciendo en diferentes momentos perfectamente podían haber seguido siendo Moisés y Elías. Cuando Jesús le dice a Juan, daré a mis dos testigos, como diciéndole tú ya los conoces, y después tenemos todos esos detalles que se nos dan ahí en el texto, uno que si ora y no llueve por 3 años y medio, el otro que puede convertir el agua en sangre y traer las plagas, uno representa la ley, Moisés, el otro representa a los profetas, Elías, Moisés representa a los que mueren y resucitan por el poder de Dios, Elías representa a los que nunca morirán y serán arrebatados, ¿entiendes? El pueblo de Dios, la iglesia, se compone de eso. Los que murieron y resucitarán. Pero también se compone de los que estén vivos en el momento de la venida y sean arrebatados sin ver muerte. Uno los representa Moisés, a los otros los representa Elías. Dice que iban vestidos de cilicio. Detalles interesantes a considerar. Dice que son los dos olivos y candeleros. Interesante. Creo que ya no me voy a meter en eso porque veo que estamos ya mal de hora. Porque tendríamos que, ahora lo vamos a dejar para el próximo día. Leeríamos en Zacarías un texto que habla de los dos olivos y el candelero y estaremos ahí un poquito argumentando un poco más esto. ¿Qué son los dos candeleros? ¿Qué representa? Dice que vayan vestidos de cilicio, el testimonio que ellos están dando. El próximo día vamos a retomar el punto con los dos testigos y vamos a hablar un poco más de todo eso. Pero por hoy lo vamos a dejar aquí, no os quiero cansar más, que ya os veo las caras de cansados. Os las veo por fe, porque no las veo así directamente, pero por fe ya os veo las caras de cansados en el espíritu. Así que vamos a dejarlo aquí por hoy ya. Mañana es viernes, así que apuntaos en la agenda que los viernes es a las 6, hora de España, el estudio. Mañana a las 6 seguimos estudiando un poquito más la palabra de Dios. Mañana toca hermenéutica bíblica, cómo interpretar las Sagradas Escrituras, importantísimo tema. Así que si Dios quiere, mañana nos vemos. Que terminéis de pasar el resto que queda de este jueves muy bendecidos. Recibid un abrazo muy fuerte de mi parte. Os amo con el amor del Señor y si Dios quiere nos vemos mañana. Un abrazo, hasta mañana.